Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, em, este video va a ir para el perfil de administración. Va a ir para el perfil de administración. Lo que quiero hablar es tema. Tema. Esperen que no me quiero perder. Hablé del trabajador registrado, del trabajo en blanco, los planes sociales, las asignaciones, las pensiones no contributivas. Lo que quiero hablar hoy es de... Quiero tocar el tema de las herencias, pero más allá del tema de las herencias, lo que quiero mencionar es un tema jurídico y judicial que se hace en un caso herencial a nivel mundial. Pero lo que quiero hablar en particular, el tema de las herencias, lo que quiero mencionar, enfocarme exclusivamente lo que quiero enfocarme es en esto, en los artículos que hay sobre las herencias y demás, qué le corresponde, qué no le corresponde y demás. Primero voy a partir desde el principio. Por lo general, cuando tenemos un bien, una propiedad o un inmueble, jurídicamente y judicialmente, el bien, la propiedad o el inmueble tienen que estar suscriptos, ¿no? Suscriptos. ¿Qué quiere decir que estén suscriptos? Que un bien, un inmueble, esté suscripto quiere decir que está registrado a nombre de los dueños en ese momento, las personas que lo adquirieron o a nombre de quien se adquirió el bien o el inmueble. Ahora, ¿a qué quiero llegar? Cuando una persona tiene un bien o un inmueble, ese bien o inmueble, la persona a nombre de quien esté el bien o el inmueble, puede decidir, como está suscripto jurídicamente, judicialmente y legalmente, está a nombre de una persona, la persona puede decidir y elegir qué hacer y qué no hacer, ¿no? No es necesario, jurídicamente no es necesario no corresponde jurídicamente que la persona, alguien le impida o jurídicamente. Ahora, si uno tiene un bien o un inmueble y quiere que ese bien o inmueble esté respaldado, resguardado para que en un futuro no se lo puedan sacar y demás, existe una ley que cubre eso, que es cuando es un bien de familia. Cuando es un bien de familia, un inmueble nunca te lo pueden sacar. Si yo tengo un inmueble, pongámosle, yo tengo un inmueble a mi nombre, ¿no? Y no lo tengo a bien de familia, si yo tengo un problema judicial o legal, sea de lo que sea, ese inmueble sí me lo pueden sustraer y sacar. Ahora, si yo tengo un inmueble a bien de familia, si yo tengo un problema judicial o legal, ese inmueble no me lo pueden sacar. ¿A qué quiero llegar con esto? Que jurídicamente o judicialmente, si el bien es mío solamente y no lo tengo a bien de familia, el bien en un problema legal, aunque haya salido perdiendo o ganando, si hace salir perdiendo, por ejemplo, tengo un problema judicial y salgo perdiendo aunque no haya sido correspondido, el inmueble, el bien me lo pueden sacar. Pero ¿qué pasa? Si yo lo pongo, por ejemplo, vamos al hecho, ¿no? Si yo, por ejemplo, no sé, tengo una familia y quiero que esté a nombre de toda mi familia, está a nombre de mi familia, se pone a bien de familia. Pero ¿qué permite ese poner ese inmueble a bien de familia? Que si yo tengo un problema judicial o legal, ese inmueble no puede ser tocado porque es un bien familiar, ganancial, herencial, entonces está declarado herencial y familiar, entonces es imposible que bajo un hecho jurídico me lo sustraigan o me lo quiten. Ahora, ¿qué más quiero decir?
Em, algo que iba a decir y me olvidé. Bueno, no me acuerdo. No me acuerdo lo que iba a decir. Bueno, en fin, eso. Por un lado, eso, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un bien o un inmueble, siempre conviene y es recomendado ponerlo bajo bien de familia. Es lo que corresponde legalmente y lo que corresponde socialmente, ¿no? Pero más allá de eso, lo que quiero decir es que quiero entrar en el tema, como estamos hablando de un bien familiar, herencial, quiero partir del tema, irme hacia el tema de las herencias. ¿Qué pasa con las herencias? ¿Qué pasa si el bien familiar, por ejemplo, ¿no? Había un bien familiar o una propiedad y estaba a nombre de una persona. Capaz que esa persona no era la dueña en realidad y se puso a nombre de esa persona porque sí. Y esa persona decide, por ejemplo, el dueño o la dueña del bien o del inmueble, el que está a nombre del inmueble, decide hacer un testamento y decir, bueno, yo quiero que a este familiar, poder se puede, no es que no se puede, no es que, no, porque si es tu hijo, tu primo, tu hermano, te corresponde, le corresponde, no. Si yo hago si una persona hace un testamento y la persona decide y quiere que cierta parte vaya para cierta parte de esa familia herencial, se puede hacer. Pero ¿qué pasa con la ley? La ley todavía no está muy actualizada en muchos casos. Por eso hay a ciertas partes que se permite eso y ciertas partes que no. ¿Cómo quiero explicar esto? Por ejemplo, hay una propiedad y esa propiedad le corresponde. Por ejemplo, yo tengo una propiedad y tengo 2 hijos, ¿no? Tengo una propiedad y tengo 2 hijos. Un hijo mío tiene una discapacidad y el otro hijo mío no tiene una discapacidad. Entonces, como mencioné, lo del Q, de las discapacidades y demás, el hijo que tiene la discapacidad sí tiene un derecho. En que si yo el día de mañana les quiero dejar esa propiedad judicialmente, si yo hago un testamento y digo, mi hijo que tiene discapacidad quiero que se quede con una parte más, judicialmente sí se puede, pero siempre y cuando esté el testamento. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo es esto? Si a mi hijo, voy a dibujar. Por ejemplo, yo tengo, voy a hacer 3 papeles, van a ser 2 para... Por ejemplo, normalmente, si yo tengo 2 hijos y dejo una propiedad judicialmente para ellos, les corresponde esto, 50 y 50, y no se discute más nada. ¿No? 50 y 50 y no se discute más nada. Pero si yo hago un testamento, escribo un testamento y digo el derecho y digo a mi hija que tiene la discapacidad le quiero dejar el 25% que la ley dice, extra se lo deja. Entonces el hijo con discapacidad pasa a tener un 75%. Y el otro hijo, cumpliendo lo que yo, persona, quise, o me pareció que fue lo mejor o lo correcto, se queda con un 25% nada más. Entonces, ¿qué pasa? Voy a explicarlo de vuelta. Si yo tengo 2 hijos y dejo un bien ganancial judicialmente, a un hijo le corresponde 50 y al otro le corresponde 50. Pero ante la ley, en la actualidad, hoy 2024, si yo tengo un hijo con discapacidad, la ley me dice que le corresponde un 25% más si yo lo declaro eso antes de dejarle el bien ganancial. Entonces, ¿qué pasa? En vez del 50 se queda con un 75.
Y el otro hijo, en vez de un 50, se queda con un 25. ¿Por qué? Porque la persona lo decide así y porque la ley lo cubre y hoy en día la ley es así y lo dice la ley. Entonces, quería aclarar eso por un lado porque hablé de la discapacidad y demás. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo que quiero hablar, a ver, ¿qué más? Quiero hablar de otra cosa. Quiero irme al tema de jueces. Quiero irme al tema jueces. ¿Qué pasa si, por ejemplo, mi familia es re grande, somos un montón, no nos vemos con un montón y no sabemos si alguien sigue existiendo, alguien dejó un bien judicial, alguien dejó algún bien ganancial por algún lado del mundo, del exterior, y no lo sé. No lo sé porque tampoco nunca me fijé, nunca me averigüé, nunca lo averigüé y no sé si hay, y no sé si existe la posibilidad de saber lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona tiene dudas o consultas respecto a bienes gananciales o herenciales que le pudieron haber dejado o quedado de algún familiar que, no sé, el familiar, por ejemplo, se fue del mundo, vaya a saber a dónde y dejó bienes bienes registrados y no quiso saber más nada con esos bienes. Entonces sí existe, se pide un turno al juez, se le pide un turno al juez, se pide un turno judicialmente con un juez, ¿no? ¿Y ese juez qué hace? Bajo tus datos, bajo tu apellido, bajo tu nombre registrado, se pide una averiguación y como se pide como una averiguación herencial, ¿no? Y es como que judicialmente y mundialmente se están pidiendo por apellido todo lo que haya correspondido según el árbol genealógico, las partidas de nacimiento y todo lo que uno tenga que presentar legalmente. Entonces, ¿cómo es esto? Y uno hace esa documentación, ese papel, y es como cuando dicen, bueno, vieron que acá, cuando alguien, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien fallece, se pide, tiene que salir en el diario, no me acuerdo cómo se dice eso. Cuando sale la nota esta de que la persona como que uno hace la declaración oficial de que la persona ya no está más, un ejemplo, ¿no? Pero, bueno, así como sale eso, que no me acuerdo el nombre, así como sale eso, aparece, uno legalmente se presenta y dice, bueno, mi apellido es este, mi nombre es este, las partidas de nacimiento que tengo para todas las pruebas son estas y demás, ¿no? Se lo presenta al juez. Dicen que es muy complicado conseguir turno con el juez en esos casos y demás, pero bueno, se presenta todo con el juez. Uno va y presenta todo eso en el juez le da la citación, el turno, la fecha, el horario. Y es como que uno, mundialmente, ya queda registrado. ¿Y qué pasa cuando uno queda registrado? Pueden aparecer bienes gananciales en esa misma búsqueda, o puede ser que en algún futuro le llegue un mensaje, una carta de documento y le dicen, che, mira, ¿te acordás que vos hiciste el trámite bueno, resulta que hay una empresa, un negocio, además, a tu nombre, a nombre tuyo, del familiar, del tatarabuelo, del vecino, del primo, de tu tío, por ejemplo, ¿no? Entonces, nada, ese trámite está muy bueno hacerlo. Es un trámite complicado, difícil, por lo menos es un poco difícil de alcanzar y de llegar a obtenerlo, pero es un trámite que se hace legal y judicialmente. No quiero dejar de decir que desde la concepción a todos nos corresponde tener nuestro juez, quienes defiendan nuestros derechos, quienes nos avalen y demás. No quiero dejar de decir eso siempre, con los chicos, siempre. Después, ¿qué más? Bueno, ya expliqué, creo que expliqué todo y creo que fui al tema que quería ir directamente. Nada, eso. Creo que nada más por ahora esto. Lo dejo en el perfil de administración. Cualquier duda, consulta o sugerencia me pueden dejar un mensaje en privado. No tengo problema. Así que les saludo. Bendiciones. Chau, chis.